Este programa puede contener escenas de violencia, no aptas para menores de 12 años de edad. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Trata de personas, un problema recurrente. Más de 2,5 millones de personas en América Latina son víctimas de este mal que nos afecta desde tiempos inmemoriales. Un comercio denigrante e ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, de trabajos forzados y explotación sexual o extracción de órganos para su comercio. Opera esto en varias partes del mundo. Nuestro país y la región en que vivimos no son la excepción, desgraciadamente. Lo hacen sin compasión contra la voluntad y el bienestar del ser humano, explotando impunemente necesidades económicas básicas de la gente que menos tiene y que más pierde con estas acciones abominables. Hoy, en nuestro programa, 2 expertos en el tema nos explicarán por qué siguen sucediendo estas brutales prácticas en pleno 2018, cuál es el rol de la autoridad en turno y quiénes, desde las sombras, provocan la demanda de estos servicios. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general. En este caso, un tema recurrente, un tema que ya lo tocamos hace un par de años en este mismo programa, pero da para mucho, da para seguir investigando e invitando expertos como lo es esta noche, que nos vuelven a acompañar para platicarnos cómo estamos en este septiembre del 2018 con este problema. Mi compañera, ¿qué tal, buenas señor noches. Chicone? Muy buenas noches. Ya me urgía que iniciara este programa fuera de cámara. Lo empezábamos ya a platicar, pero ¿qué le parece si iniciamos por presentar a los expertos que nos acompañan este día? Víctor Clark Alfaro, originario de Tijuana, estudió maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y en la Ciudad de México y realizó estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de California en San Diego. Es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en San Diego State University y fundador y director del Centro Binacional de Derechos Humanos hasta la fecha. Ha sido articulista para Pacific News Service desde 1987 a 1991, columnista en el periódico La Opinión en Los Ángeles, consejero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y autor de los libros Los Mixtecos en la Frontera, Baja California, de 1991 y Mixtecos en Frontera en el 2009. También se encuentra con nosotros Héctor Alejandro Orozco Alvarado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Procesal, Penal, el Nuevo Sistema de Justicia. Laboró por 15 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se desempeñó cargos como agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Es instructor certificado también por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública para impartir cursos sobre detección de víctima de trata de personas. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Reitero la bienvenida de mi compañera. Y bueno, platicábamos antes de entrar al aire que hicimos este programa hace 2 años, o el mismo tema, digamos, ¿no? Y pensábamos aquí con mi compañera, decir, hay que revivir esto porque desgraciadamente pues la recurrencia sigue a la orden del día. Y bueno, pues un poco la idea es establecer un status quo para ver cómo andamos en esta materia de la trata de personas. Así que el que quiera empezar primero, Víctor. Pues sí, como dices, no es que se mantenga el status quo, es un fenómeno masivo y expansivo. Y las cifras hablan por sí mismas. Sigue siendo, después del narcotráfico, el tráfico de armas, el tercer delito a nivel internacional más importante, pero a nivel nacional México ocupa el 5º lugar en trata de personas a nivel mundial. Y también hay cifras que son controvertidas porque no hay datos suficientes que nos indiquen a nivel nacional el número de trabajadoras sexuales o trabajadores en el país. El Senado de la República afirma que en México hay 500,000 de personas
en esa actividad, y de estos 70,000. Y afirma el Senado de la República que hay 47 grupos del crimen organizado que se dedican al negocio de la trata de personas con fines sexuales y con fines laborales. El mismo Senado dice que cada año se capta a 21,000 menores de edad, y de estos, de cada 100, 45 son niñas indígenas. Esos son los datos del Senado. Sin embargo, datos de una ONG de la Ciudad de México afirma que en México hay 800,000 personas en trabajo sexual, y de estas 200,000 son menores de edad y el resto son adultos. No coincide con la cifra oficial. Porque tenemos un problema de diagnóstico nacional del número real de personas en trata de personas. Lo cierto es que México continúa siendo un lugar donde se genera, donde se transita, de generación de tránsito, de destino, de trata de personas. Ha habido avances, no lo dudo, y el licenciado como abogado me podrá seguramente abundar más en el tema. Es cierto, en el 2007 por primera vez se promulgó una ley contra trata de personas a partir de un protocolo de Palermo que da los instrumentos legales. México lo adopta y se aprueba la primera ley en el 2007, después en el 2012 hay una nueva ley que se aprueba, que es la que tenemos a la fecha. Hay varias iniciativas para hacer reformas, pero no obstante esas leyes son insuficientes para la dimensión del problema. Licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para poder venir a hablar del tema de trata de personas, que aunque es un tema, como dijo, memorial de hace mucho tiempo, aún es desconocido. Falta más difusión del tema. Nosotros vamos a dar pláticas de niveles de tanto escolares como servidores públicos, con trabajadoras sexuales también, a iglesias, vamos a fábricas, vamos con trabajadores del volante, taxistas, y pocos conocen del tema. Si hablamos de modalidades, les explico que son 11 y les pregunto cuántas conocen. Si conocen 2 o 3, parece que son muchas. El problema que sucede en esta situación es que si desconocemos la ley, nos puede ser que seamos víctimas. Y otra cuestión es que nosotros hablamos y promovemos mucho la denuncia anónima, porque a veces las víctimas es muy difícil que vayan a denunciarlo. Entonces, pero tienen que conocer el tema. Si no conoces el tema, ¿qué vas a denunciar? Primero entonces detectarlo y de ahí a la denuncia, con ciertos indicadores. No tienen que ser expertos para decir que es trata. Claro. Y les digo, entonces ya nos tocaría a nosotros iniciar una investigación del tema de trata de personas. Aquí, como bien dijo el señor Víctor Clark, aquí somos un lugar de origen, porque hay víctimas de aquí que de aquí salen. Somos de tránsito, porque por aquí transitan a los Estados Unidos, que es el país donde hay más trata de personas en el mundo. El destino. Y somos también de destino. Aquí traen víctimas a explotar. Esas víctimas, pues bueno, ya nos tocaría detectarlas, que no es algo sencillo, como lo vamos a ir explicando, pero también lo que nosotros queremos es que las víctimas, que no surjan más víctimas de aquí, de Baja California. Entonces, por eso hacemos un trabajo muy, muy arduo, pues, a órdenes de la Procuradora, de dar mucha prevención. Y hemos dado bastante. Nos hemos unido con sociedad civil y organizaciones religiosas también, para ir a hablar con muchachos, hacer congresos de prevención, y lo ven diferente porque nos ven ya gente uniformada, policías, y como un ejército de gente que va a hablarles de los temas que están pasando. No es lo mismo, porque los maestros nos dicen, nosotros podemos hablar, sus papás, pero como que no lo creen. Pero cuando va uno y les muestra imágenes y lo que está sucediendo, claro, ya los muchachitos lo toman más en cuenta. Y eso nos ayuda mucho y nos gusta mucho ir a dar la prevención, porque sabemos que el tema no es tan fácil de detectar, tampoco de integrar la averiguación previa o la carpeta de investigación, porque las mismas víctimas muchas veces ya no quieren continuar por diferentes situaciones, y a veces es entendible, ¿no? No está en un lugar fuera de su ámbito, de su familia, no nos conocen, son muchas cosas que pueden suceder. Entonces no es tan sencillo que ellas quieran denunciar o continuar en un proceso. Entonces por eso damos más lo que es la prevención, le apostamos más a eso, por honestamente. ¿Por qué no hay campañas masivas? Yo me acuerdo haber visto una campaña hace 5 años. Y no he vuelto a ver una campaña masiva. Lo que usted dice claramente es que dan charlas en las iglesias, pero ¿por qué no hay una masividad en ese tipo de información? ¿Por qué, ¿y a qué me refiero con masividad? ¿Por qué no hay un comentarista que toda la semana, así como una cápsula de deporte, nos hable sobre el problema de la trata? ¿Por qué no? Sí. En radio, en televisión, en prensa, en el internet, donde está la gente. ¿Por qué no hay? ¿Por qué tienen que ser las charlas
casi privadas, en una iglesia, en un recinto. ¿Por qué no hay campañas masivas? Sí. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí tiene campañas detrás de lo que ve eso, pero bueno, al final de cuentas ni tenemos una campaña local, ¿no?, sobre los temas que afecten, sobre todo en Baja California. Sí hay autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con prevención, y tenemos un grupo que estamos formando, sobre todo con Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con la Policía Federal, también con Gendarmería, para hablarles de estos temas. Pero sí, una campaña sí sería importante. Yo no estaba en ese tiempo aquí en lo que es trata de personas, tengo 4 años y medio, y supe de una campaña que de hecho la miraban, tú no eres mercancía, creo que se llamaba, era por parte del municipio. No eres mercancía. Y en ese tiempo, cuando se hizo esa campaña, fue cuando tuvimos más personas detenidas y más víctimas. Claro, porque la gente lo miraba y lo denunciaba. Claro, digo, por una deducción simple, ¿no? A grandes males, grandes remedios comunicativos, en este caso, hacer una campaña donde el problema existe. Aquí no estamos hablando de cosas que pasaron o que pueden volver a pasar, son cosas que están permanentemente o latentes ahí. El problema sigue latente, por eso era la pregunta. No sé, Víctor, si en Estados Unidos hay ese tipo de campañas o cómo las manejan. Bueno, lo que pasa es que, como expliqué hace 2 años, que a nivel internacional existen 2 sistemas, el sistema que prohíbe y el sistema que tolera y regula. Y el sistema adoptado en Estados Unidos es el sistema prohibicionista. Entonces, como hay una prohibición de la prostitución, allá no hay, pues sí, hay advertencias, pero las campañas no tienen el contenido que tienen en el país, porque allá se prohíbe, se sanciona y se criminaliza la prostitución. Bueno, está legalizada en Las Vegas y en Nevada, en 2 o 3 lugares, pero en México, nuestro país adoptó el sistema que regula y tolera. Por un tiempo estuvo prohibido en el país. En el periodo de Lázaro Cárdenas se prohibió la prostitución, pero eso no quiere decir que se eliminó. Por el contrario, acababa de pasar la Revolución Mexicana y México, el país, quería olvidarse de ese periodo. Y es cuando florece, de hecho, las famosas casas de cita. Claro. Sí. Y ese es de nueva cuenta en los primeros años de Luis Echeverría, que se toma otra vez el sistema que regula y tolera. Por eso en México la prostitución está regulada y tolerada. Tenemos ese sistema y aquí las campañas tienen otra naturaleza. Pero volviendo a la pregunta que le hacías al licenciado, además de la prevención, que me parece que es insuficiente en el país, las políticas sociales no van a las causas, no van a combatir las causas estructurales que provocan la trata de personas, que no es otra cosa que la miseria, la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no se combatan con políticas públicas, sociales, esas causas, pues seguiremos viendo aquí las consecuencias. A nivel nacional no hay... casi todos los estados ya han legislado, tienen sus legislaciones, incluyendo Baja California, para la trata de personas, pero no hay programas estatales de combate a la trata de personas. Sí habrá en un municipio un programa, habrá en otro, pero no hay una coordinación entre los programas. No vemos rendición de cuentas de los programas que estén realizando a nivel nacional, no digo aquí en Baja California, no vemos rendición pública de cuentas de esos programas que están realizando, no los conocemos. Es decir, todavía estamos muy lejos de aterrizar. Y lo que bien dices, bueno, ¿por qué una plática acá? ¿Por qué otra plática acá? Me parece insuficiente. ¿Por qué? Como tú dices, no hay campañas masivas, porque no hay presupuestos etiquetados para esos programas. O sea, no hay presupuestos etiquetados. Sí, muchos estados como Baja California tienen fiscalías especializadas, como es el caso que dirige el licenciado, pero con escasez de recursos. Yo he tenido la oportunidad de ir a acompañar a una víctima, que el licenciado recordará ese asunto, y me pude dar cuenta que el licenciado, con toda la mejor voluntad y sus conocimientos que tenía, eran él, su asistente, creo que otra muchachita que tenía, y una secretaria, para todo el fenómeno de la trata. Claro. Entonces, pues eso era insuficiente. Claro. La voluntad del licenciado no dudo, pero no es insuficiente para un tema tan importante. Esa fiscalía debería tener un aparato y un presupuesto mucho mayor del que tiene. Entonces yo entiendo que el liceo pues hace lo que puede con lo poquito que le dan. Claro, por eso la pregunta, inclusive no es ni me lo tomaría siquiera como un problema de presupuesto, yo me lo tomaría como un problema de conciencia de los medios. Claro. Es decir, el medio no te tendría que cobrar para que semanalmente
se abra la cámara de cualquier canal y una persona pueda hablar 5 minutos o 2 minutos sobre la trata, o un periódico te abriera las puertas para que tú todas las semanas publiques tu columna sobre la trata. Acá no debe mediar ese tipo de intereses económicos, es una locura, porque es un problema grave, es un problema que hay que atacarlo, y un problema para atacarlo, si no lo difundes, como decían antiguamente, lo que no se dice en publicidad no existe. Bueno, esto es lo mismo, es decir, si no somos recurrentes en la información, va a ser muy difícil que la gente se entere, porque ni siquiera, como hablabas tú fuera de cámara hace un rato, ni siquiera la gente determina exactamente cuántos tipos de prostitución hay. Entonces, se necesita información, es lo que veo. Hablando de eso, hablábamos de las 11 modalidades, ¿nos podría explicar un poco? Sí, claro. La más conocida, pues, la sexual, la otra es esclavitud, la servidumbre, los matrimonios forzados, la mendicidad, las experimentaciones biomédicas, la extracción de órganos, las adopciones ilegales, la utilización de menores de edad en delincuencia organizada también, sí, y los trabajos forzados y la explotación laboral. Son 11 al final de ¿Matrimonio forzado te refieres a forzar a una niña a casarse con determinado señor? Sí. ¿O a eso? Sí, de hecho una vez el licenciado nos comentó un caso, y no se me olvida, de que fue con personas de mixtecos, ¿no? Fui a hablar con el obispo. Bueno, yo como antropólogo pues tengo mucha relación con la comunidad mixteca, y todavía en algunas comunidades, bueno, yo voy a la Mixteca Baja en el estado de Oaxaca, pero todavía en algunos grupos etnolingüísticos persiste, no es la venta, porque quien no conoce el mundo indígena pensará que los están vendiendo por una relación, el intercambio de familia, por una relación estrictamente mercantil, es una dote, pero por fuera se ve como una venta. Sí. Entonces, bueno, he conocido muchos casos, la verdad, pero incluso de compadres míos y comadres que me han pedido intervenir. Un adulto que se quiere casar con una niña, todavía se da, y son comunidades indígenas. La mayoría de esos casos son en menores de edad. Con menores de edad, sí. Entonces la familia le pide determinada cantidad de dinero y de comida y demás, y se da la cantidad, se hace es todo un proceso de carácter cultural y social. Consensuado, o sea, totalmente. ¿De qué edad estamos hablando de estas Pues de 11, 12, 13 años. Wow. Y a mí me ha tocado ir a bodas de esa naturaleza, y claro, yo he hablado con los indígenas, pero son usos y costumbres, pero eso no quiere decir que porque son usos y costumbres sean justificables y sean positivos, pero también tiene que ver con la estructura machista y paternalista que se tiene en este país. Entonces sí, claro, eso se da con algunas comunidades indígenas todavía en el país, y hasta hace poco tiempo se daba en Tijuana con algunos grupos indígenas que tenemos en la ciudad, que ahora tenemos 52 grupos etnolingüísticos en Tijuana, entonces todavía con algunos de ellos todavía se dan esos mecanismos para casar a una niña con un adulto sin que la niña ni siquiera haya tenido relación ni lo conozca, porque son las negociaciones entre los adultos. Sí, claro, bueno, hasta hace un par de años en algunos sectores de comunidades mixtecas muy tradicionales estaban pidiendo por la niña alrededor de $7,000, $8,000. Entonces el joven que se iba a casar pues se cruzaba como documentaba para juntar el dinero, regresar al año y dar el dinero para... Iba a trabajar únicamente para conseguir a la niña. Sí, claro. Ahora, desde el aspecto de la ley civil, ¿puede ir una niña de 12 años y casarse a un registro civil? La ley no lo impide. Sí, la ley últimamente ya de 18 años tiene que ser. Pero bueno, nosotros hablamos de matrimonio y ya vivir con la persona, al final de cuentas. No estamos hablando de un matrimonio civil, que vayan y se casen por el civil, por decir algo. Sí, porque estas bodas eran celebradas, pero bajo un régimen religioso únicamente. Y civil, porque estamos hablando de pequeños pueblos. Claro. En pueblos muy pequeños donde todo el mundo se conoce. O sea, el registro civil es parte... Son municipios que están manejados bajo usos y costumbres, pero muchos de ellos han emigrado aquí, y hubo un momento en que a mí me tocó ir a hablar con el obispo porque no los querían casar. Entonces tuve que explicar al obispo, que estaba Berliebe Launzarán en aquel entonces, para explicarle pues toda la dinámica social y cultural, que la entendió, pero no autorizó, por supuesto, ¿no? Porque pues, era una niña, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Tú hablabas al comienzo, Víctor, dabas unas cifras estadísticamente. ¿Cómo estamos en México en el tema?
mal, fuimos mejorando algo, las cosas siguen peor. Claro, el punto donde estamos es neurálgico porque es la frontera, ¿no? Es mucho más delicado que otros puntos a lo mejor del país, pero ¿cómo podemos hacer una evaluación? Es un delito, bueno, que no es tan fácil de denunciar. No es como que a alguien le roban un carro o lo detienen con droga, claro. Es muy sencillo, o que alguien lo lesione, bueno, voy y denuncio. En este tema es muy difícil, hemos tenido víctimas que ya están en la oficina para denunciar y mejor prefieren retirarse. Y como sabemos que de la víctima pues, tenemos que aceptar, si no quiere denunciar, pues no denuncia, ¿no? Entonces, claro. Hablamos con ellos, somos honestos lo que va a pasar, porque hay que decirles que hay un proceso, todo lo que está sucediendo. Muchas veces no quieren, ya estando ahí no quieren hacerlo. Entonces, también otros, para que lleguen a nosotros a denunciar, es muy difícil. Hablamos. El arrepentimiento es una característica que la mayoría de esos casos tienen en común. ¿Por qué? Por el enamoramiento de las víctimas. De hecho, ella es la última que estaba ahí con otros, a la mitad de la declaración dijo, ya no quiero continuar. Y dijo, es que lo que pasa es que yo nomás quería una orden de alejamiento, no quiero meterlo a la cárcel porque dijimos que es una orden de aprehensión y un proceso. Dijo, no, yo nomás quiero una orden de alejamiento para él, pero no quiero hacerle daño. Entonces hasta ahí ya no quiso continuar. Y se le respeta lo que ella... Sí, que se respeta por derecho a la víctima, sí tenemos que respetar lo que ella... Yo escuché, licenciado, sobre una mecánica malévola de que enamoran a las niñas, que buscan un chavo medio galancito, enamoran a las niñas para atraerlas, para jalarlas. Sí, de hecho a veces ni tan galancitos, ¿verdad? ¿Perdón? A veces ni tan galanes, ¿no? Okay, bueno, todos. Galanes dependiendo de a qué galán te refieres. Claro. Pero un galán de Tlaxcala es muy distinto a un galán. Claro. No, y en ocasiones ni existen, simplemente es una foto tomada de otro joven para... no, pero eso cuando ya es directamente. En el caso yo hablo directo, claro, en redes puedes hacer... Sí, claro, en el caso del enamoramiento personal, no es el físico el que atrae a la mujer, eso es una buena aclaración. La retórica, que son muy hábiles para envolver adolescentes con regalos primero, con obsequios, las impresionan, les dan obsequios, las van envolviendo, se enamora la muchachita ingenua del otro que ya tiene un proyecto con ella y en algún momento le dice para lo que la va a involucrar o simplemente se van como si fueran pareja de novios a algún lugar, a Tijuana puede ser, y ya está una que le dice, mañana te vas a comprar ropa porque te vas a parar en la zona. Entonces la muchacha, pues todavía enamorada del otro, le dice que van a ser por unos días, y parándose, pues creyendo que todavía es parte de una relación, que solo es para ayudarlo, pues realmente se ve envuelta en una red de la que entonces la siguiente estrategia del padrote, del proxeneta, o del viejo, como le llaman, es embarazar a la muchacha, para que una vez que nazca el bebé se lo llevan a los papás de él, y con eso ya la tiene totalmente enganchada. La muchachita, si quiere salirse, pues le dicen dos cosas: te sales, le digo a tus papás en qué estás, o te sales y tu hijo no te lo voy a entregar. Entonces ya se vuelve una relación incestuosa, me refiero muy complicada para ella, porque además muy jovencita, obligada, y además cuando llegan y las paran en la zona de tolerancia, les piden 1,000 pesos o 1,500 ahorita. Ya, a mí me traes diariamente 1,000 pesos. Entonces, ellas tienen mucho trabajo, tienen más que otras. Tampoco quiero dar la impresión de que ganan miles de dólares, porque no es así tampoco, ¿no? Entonces, las que están llegando, claro, tienen más clientela y pagan al proxeneta sus 1,000 pesos diarios, porque así es. Y hay proxenetas que practican la poligamia, que tienen varias paradas, como les llaman, tienen varias paradas, o tienen 2 paradas aquí, 3 paradas en Puebla, o depende, ¿no? Como las tengan paradas, sí, porque así es el sistema. Y que entre ellas también saben, están conscientes. Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, claro, están conscientes, sí. Es todo un mecanismo, es todo un proceso que se ha ido refinando a lo largo de 2 o 3 generaciones de padrotes que son hijos de padrotes, y hoy son los hijos de los padrotes. Se fue sofisticando. Es un negocio familiar. Pues bueno, nosotros cuando conocimos el fenómeno en 1992 eran redes de hermanos, primos, pero después fuimos observando con el transcurso de los años que ya no eran el primo y el hermano, ya era el papá, la mamá y los hermanos. Y hoy tenemos redes ya que involucran a modelos que semejan a los modelos del crimen organizado, porque se han ido sofisticando las redes de proxenetas, y están además las redes de organizaciones
del crimen organizado, que son distintas a las otras, a las de Tenancingo, que son muy conocidas, que Tenancingo, que es la capital de los padrotes. ¿No? Están las otras redes del crimen organizado, estas de los carteles de drogas, pues que ellos tienen otras estructuras, ¿no? Claro. ¿Hay algún punto, porque nosotros cuando hablamos de la inmigración que viene del sur, ¿hay algún estado en particular que tenga, que exporte más? Sí, sobre todo los estados del sureste. Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, también tenemos gente de ahí, de Veracruz. Sí, y los tratantes parece que tienen una lista de verificación, una checklist, y buscan mujeres que son divorciadas y con hijos mejor, que no tengan papá o hermanos, que no tengan parientes en la política, que no tengan parientes policías también, porque después es más fácil que los sigan. Claro. De hecho, uno de los asuntos que tuvimos, uno de los tratantes se metió a trabajar en una fábrica para buscar a la víctima. Y la muchacha que encontró a la víctima era una muchacha que ya tenía un niño, ya había tenido un divorcio. Y todavía nos dijo aquí, no, es que de entre todas las muchachas me escogió a mí, como que ella piensa como que la escogió por bonita, pero la verdad no estaba bonita. Pero la escogió por la lista, entonces más fácil y más vulnerable, y sí, se la trajo para acá para estarla explotando. Pero hasta entran a trabajar con tal de buscar a su víctima. Hay historias terribles, pero me imagino, está muy entretenido esto y muy informativo sobre todo, pero vamos a un corte y regresamos enseguida, no se vayan por favor. Estamos de vuelta en su programa Sobre la Mesa y esta noche hemos puesto sobre la mesa el tema de la trata de personas. Justo antes de irnos a corte platicábamos sobre los procesos y características, los procesos de operación de estas redes de trata de personas, y generalmente en estas historias nos imaginaríamos tal vez una menor, una jovencita vulnerable de escasos recursos, y es importante también reconocer que no es así, y este tema se da en todos los estratos sociales. Sí, también es importante decir que el modus operandi, sobre todo en el sur de la República, es por medio del engaño, porque hablan de la panel blanca, que se la roban. La famosa panel blanca. Sí, y la verdad no es la forma, porque no van a tener una persona siendo víctima desde el punto donde es reclutada hasta acá, porque puede hablar con la policía. Entonces viene engañada a final de cuentas. Si tú te acercas a una víctima, de hecho tuvimos una situación así, la muchachita lo que menos sabía era lo que venía a Tijuana. Ella sabía que venía a Tijuana a conocer al novio y a conocer Tijuana. Pero una de las personas que venía con él dijo, no, es que la persona es un explotador. Pero ahí la chamaquita no sabía nada. Entonces, por eso lo hacen de esa manera. Vienen engañadas para que no digan, al final de cuentas, lo que está pasando. Claro. ¿Cómo se castiga, cómo castiga la ley al que demanda el servicio? Mire, para el cliente el que utiliza los servicios a sabiendas que es una víctima, porque igual puede utilizar los servicios de una persona y no le dice nada, tanto hacen su acuerdo y tienen las relaciones, y él no va a saber que es una víctima porque nunca se lo dice. Pero cuando la persona le dice, soy una víctima, apóyame, ayúdame o haz esto, y aún así utiliza los servicios, la ley la castiga con una penalidad de 2 a 40 años de prisión. Aquí en la ciudad de Tijuana tuvimos ya una sentencia contra un cliente que utilizó los servicios de una niña de 13 años. Ahí en ese caso no se pudo localizar a los demás clientes porque la mamá lo utilizaba en la zona del Bordo, con los malvivientes de ese, entonces era muy difícil detectar los nombres y quiénes eran. Claro. Pero este era un vecino y ese vecino se pudo detectar. Se le castigó. Y le dieron 14 años de prisión. Y en la ciudad de Mexicali obtuvimos una orden de aprehensión contra un cliente también. Entonces, y también estamos en contacto con las autoridades norteamericanas, con las autoridades de trata de personas, porque muchas veces tienen los clientes, nosotros tenemos a las víctimas. Entonces también para que se promueva ya del tema de que el cliente es castigado acá en Tijuana, bueno, en Baja California y en México. Que sepan que no es llegar y aquí está prohibida, la presión está permitida, por decirlo de una manera, o no se castiga, y podemos utilizar menores. O sea, que sepan que aquí se les puede castigar, es una penalidad bastante alta. De hecho, el siguiente vamos a tener un entrenamiento con autoridades y policías de Estados Unidos para hablar de esos temas también. Y ahora con la llegada de las redes sociales se pensaría tal vez que por el uso de la tecnología sería aún más fácil dar con los clientes o con los proxenetas, pero no, es mucho más complicado, ¿cierto?
Sí, en las organizaciones que hemos tenido que involucran redes sociales es mucho más difícil, porque a veces buscamos dónde salieron las fotos o dónde se están transmitiendo, y el servidor nos apareció en una de las ocasiones en Islas Canarias, en otra ocasión en Alaska. Entonces, para seguir la huella es muy difícil. Para pedir información, pues se tiene que hacer por medios consulares, y eso es bastante difícil. No es algo muy sencillo. Lo que nosotros vamos con jóvenes, sobre todo de preparatoria y secundaria, para concientizarlos, porque muchas piensan que nadie se va a dar cuenta de lo que está sucediendo cuando son captadas por redes sociales. Una ocasión una muchacha nos dijo, le di like a una bolsa en Facebook, y me llegaron solicitud de amistad y pidiéndome que se quería trabajar, o sea, ofreciendo trabajo de acompañante. Entonces se dieron rápido, o sea, parece que tienen ahí filtros para cuando alguien quiere algo, llegar a la vulnerabilidad de las muchachas. Tiene necesidad de traer buena bolsa, buen teléfono, por ahí llegaron. Tuvimos varios casos de los cuales las víctimas eran captadas por redes sociales, iban y les tomaban fotos desnudas, las subían a un portal y las promovían en Estados Unidos. Entonces ya venían los clientes, y no decía que era menor edad, pero igual, al final de cuentas venían, y a las muchachitas iban por ellas a la escuela y las llevaban al motel y después las regresaban a la hora. Entonces decían, nadie se va a dar cuenta, pero el problema viene cuando las muchachitas ya no pueden salir o se dan cuenta en su casa, y todas esas fotos desnudas se empezaron a subir a su Facebook, y ya lo que era algo tan clandestino se convirtió en un gran problema psicológico para ellas y su familia, a final de cuentas. Entonces por eso era concientizarlos de que no es tan sencillo, hago algo y no me pasa nada y nadie se va a dar cuenta, porque esas fotos de todos modos las van a seguir por siempre. Esas fotos se quedan ahí en internet. Sí, las siguen explotando. Cuando llega a hacer algo alguien, ahí esas fotos van a salir a flote. Víctor, ¿y la explotación de personas en el orden laboral sigue siendo un problema? Por supuesto, es un problema en el país, ¿sí? Pues aquí el ejemplo más cercano es el del Valle de San Quintín. El Valle de San Quintín, a pesar de todo lo que se dio, bueno, en Chihuahua hay menores trabajando en el campo. En México, por cierto, no ha firmado un protocolo, es el 2012, creo, de la Organización Internacional del Trabajo. Y en el país sí tenemos ejemplos de ese tipo de explotación. San Quintín es el ejemplo más cercano. Lo que pasa es que San Quintín, como está fuera de las zonas urbanas, no sabemos lo que pasa en San Quintín, porque no llegan noticias, los periódicos no publican nada en la frontera de San Quintín. Pero por muchos años San Quintín fue el lugar de trabajo de menores de edad. Ahorita ya ha disminuido mucho porque hay presiones del lado norteamericano por los productos de exportación. Los norteamericanos han obligado al gobierno mexicano a que los productos no estén cultivados por menores de edad, pero se siguen dando condiciones de explotación laboral en el Valle, porque tiene una condición: la mano de obra en el Valle tiene la característica de ser indígena, en su gran mayoría, sobre todo mixtecos principalmente. Hay triquis, que son de Oaxaca, y un reducido número de purépechas o tarascos del estado de Michoacán, y su condición de indígenas y la falta de conocimiento de sus derechos, aunque ya afortunadamente hay procesos de organización, porque surgió un sindicato muy importante de trabajadores agrícolas. Sin embargo, siguen apareciendo condiciones de explotación laboral que permiten que se den por el aislamiento y los intereses de las corporaciones transnacionales en el mundo de la agroindustria, asociadas a capitales locales que tienen intereses muy fuertes de carácter político con el gobierno del estado para proteger esas violaciones. Por eso ocasionalmente vemos en la prensa, o sabemos los fronterizos, de explosiones sociales como las que supimos de hace 2 años y medio, porque llega un momento que explotan, ¿no? A mí me tocó participar, yo fui muchas veces al Valle de San Quintín como antropólogo en los 80s y en los 90s, y vi muchas ocasiones las condiciones miserables de trabajo en los campos de vivienda, las galeras que les llaman, que les proporcionan los mismos patrones, y con pues todo un proceso de explotación, tiendas de raya, todavía se siguen reproduciendo. Sí, claro, existe. Y en el caso de la Procuraduría, en el caso de denuncias en el aspecto laboral, ¿sí tienen? Son mínimas. Lo que mayor que hay son la sexual, es decir, tenemos yo creo que un 90% la de cuestión sexual, que es la más visibilizada y que la gente conoce y que pueda denunciar. Digo, muchos trabajamos de denuncias anónimas, es la que más conoce. Otras son más difíciles hasta detectar también, como podemos hablar de trabajos forzados a las sirvientas. Podemos ver una muchacha que es un vecino que no deja salir a la sirvienta, pues pensamos que es, qué abusador, porque no deja salir, pero es un tema de trata y puede ser eso. Entonces son temas normales, podemos decirlo,
normalizarlos, pero en realidad son temas de trata de personas, porque no los desconocemos. Entonces también esos temas son difíciles de detectar y de denunciar, sobre como dice los indígenas, llevan a una persona que es el líder y lo que se dice líder es lo que se hace. Hablábamos también de quienes son víctimas y quienes no son víctimas, ¿cierto? Claro, y eso es bien importante porque si uno no conocemos ese mundo del trabajo sexual, uno pensaría que todas están obligadas y forzadas y amenazadas a ejercer la prostitución. Sin embargo, no es así. Hay un número importante de mujeres que por decisión personal ejercen el trabajo sexual. Y voy a poner 2 ejemplos. Perdón que te interrumpa, ese dato a mí me impresionó, que lo platicaste hace un rato fuera de cámara, pero la verdad me impresionó porque no pensé que sucediera eso, sinceramente, disculpa. Pero, sí, José, y quiero poner 2 ejemplos. A la zona norte, la zona de tolerancia, hay mujeres de 60, 70 años que ejercen la prostitución, que no están registradas en servicios médicos municipales, pero que van a la zona 2 o 3 veces a la semana. Nadie las obliga a ir, más que la pobreza y la miseria en la que viven en sus casas. No van por redes de padrotes, no vienen a través del crimen organizado, van porque tienen una necesidad económica. Van, caminan por la zona. Si uno no conoce el entorno, pensaría que la anciana que va al lado de mí, pues es una anciana que va transitando, que va al mercado, no se va a alguna cosa. Sin embargo, hay ancianas que por voluntad propia van a la zona para conseguir una clientela cautiva que finalmente también las busca, porque todo el mundo tiene sus gustos. Y las señoras, de las que yo conozco varias, que somos amigos, cobran entre 3 y 5 dólares. Claro, no tienen un atractivo visual, tampoco se van a una minifalda, ni escotes pronunciados, pero las señoras buscan a la clientela, y hay clientes que ya las conocen y las buscan. Bueno, uno pensaría, una señora de 70 años que va a la zona 2 o 3 veces a la semana, que cobra 3 dólares por una relación sexual, es víctima de la trata de personas. O sea, la señora fue de manera voluntaria, no está siendo obligada por nadie. Bueno, ese es un caso. Hay mujeres en bares, en los mejores bares de la zona, que no van obligadas al trabajo sexual, que como una opción laboral decidieron ir a trabajar a determinado bar porque saben que allí pueden ganar lo que no ganarían nunca en su vida cotidiana como profesionistas o en su propia especialidad. Entonces hay mujeres muy guapas que van a bares específicos de la zona, que no van obligadas, ni vienen por redes, ni el tráfico. Y que, como mencionas, tal vez lo hacen por cierta cantidad de tiempo para obtener un dinero determinado y lo dejan. Ahorran su dinero, regresan a sus lugares de origen, no son la mayoría de Tijuana, vienen de los estados del sur. Esas no vienen de Tlaxcala, no vienen de Guerrero, vienen fundamentalmente de Sinaloa, de Jalisco, de Chihuahua, de Coahuila. Tipo de mujer atractiva. Otra condición, otra condición física. Vamos. Exactamente, entonces esas mujeres no vienen a través de redes. Entonces podemos confundir cuando la ley castiga. Y me parece a veces injusto porque hemos conocido casos en la Ciudad de México donde se castiga el trabajo, o sea, hay que castigar la trata, pero no el trabajo sexual, porque hay trabajo sexual que es voluntario, es opcional. El trabajo sexual llevado al mercado se ha diversificado, y eso no solo en Tijuana, en otras partes, en las grandes ciudades. Y en Tijuana, como dice el licenciado, pues sí, ahora es a través del internet, pero en Tijuana sí ha salido de la zona de tolerancia. Hay hoteles, hay una proliferación de hoteles aquí en la ciudad de Tijuana, hay hoteles que tienen mujeres en el lobby, hay amas de casa que ofrecen servicios a través de las redes, hay ahora mujeres en el internet, o sea, se ha diversificado las que todavía... Y se ha extendido por lo que veo. Y se ha extendido porque, claro, porque también tiene que ver con procesos de globalización, con las crisis económicas recurrentes, con los fenómenos migratorios, con las estructuras familiares, tiene que ver con un conjunto de factores que provocan que el mercado se esté alimentando con una oferta constante entre las que van de manera voluntaria y las que ingresan de manera obligada. Provocan que la oferta sea muy diversa. Aquí en la ciudad de Tijuana la oferta es tan diversa que los clientes pueden ir con mujeres de todos tipos, desde la más sofisticada hasta la más humilde, hasta la más anciana, o sea, hay para todos los gustos. Hay un menú muy así que Tijuana es famoso por su cartera de clientes. Bueno, Tijuana está considerada como foco rojo, como Cancún, como Puerto Vallarta, es como destino turístico. Tijuana está considerada
como uno de los lugares importantes del fenómeno de la trata de personas con fines sexuales, menores de edad. Bueno, aquí hay trabajadores sexuales transgéneros, mujeres transgéneros en prostitución también, que no vienen, que hoy tuve una reunión con ellas, por cierto, que no vienen a través de redes de proxenetas, tampoco pudiéramos confundir que hay redes que las traen, no, muchas vienen de manera voluntaria, que algunas tienen sus parejas, sí es cierto, pero muchas no tienen parejas, ellas están ejerciendo porque es una opción laboral. Sí, claro. ¿Qué de los derechos de esta opción laboral? Pues es una opción laboral. ¿Cómo se encuentran sus derechos? Pues muy vulnerados, porque quien está en prostitución siempre será objeto, en primer lugar, del estigma. Entonces ya cargaste el estigma y eso pues ya es un peso importante, ¿no? El señalamiento público, el abuso del misógino que contrata a una mujer y que tú no sabes que un misógino en el cuarto te puede hasta matar. Claro. En las últimas semanas han matado a 3 trabajadoras sexuales en la zona. Eso te iba a preguntar, el índice. Bueno, que han estado a lo mejor en el lugar equivocado, una balacera, y no las mataron porque eran trabajadores sexuales, hasta lo que sé, porque también hablaba con trabajadores sexuales, pero estaban en medio de una balacera y han matado a 3 y han sido trabajadores sexuales. Bueno, sospechamos que no es por su condición de mujer y de trabajadores sexuales, pero también se exponen a las enfermedades de transmisión sexual, que ese es otro problema muy grave, porque muchas no tienen educación sexual y muchas no se van al cuarto con condón, porque hay clientes que prefieren pagar más para irse sin condón. Para evitar, Sí, entonces, y el otro problema es el abuso de autoridades en contra de ellas, que ahorita no hemos escuchado eso. Hubo por mucho tiempo abusos aberrantes y escandalosos. Ahorita no, afortunadamente un grupo ya está organizado, nosotros hemos estado muy al pendiente de ellas y también de las trabajadoras sexuales transgénero, pero por mucho tiempo la autoridad abusó de ellas de manera brutal en la ciudad de Tijuana, y no solo sucede en Tijuana, en otras partes del país. Y comentabas que la modalidad de pago hacia sus proxenetas es solo un depósito de hasta menos de la mitad de lo que ellas recibieron. Sí, bueno, se van especializando. Muchas veces los tratantes no están aquí en la ciudad, están en otras partes porque van a buscar otras víctimas y tienen víctimas en otras ciudades. Y lo que hacen las personas, ya sea les entregan su tarjeta de débito por una cuenta, ahí depositan ellos sacan dinero allá, o con depósitos también, o sea, no necesariamente ven aquí. ¿Qué tal la sofisticación? Y la fidelidad que ellas les tienen a ellos, inclusive conocerlos, pero se sienten protegidos. De hecho, tuvimos una muchacha que tiene 33 años, de los cuales 13 años fue víctima de explotación. El tratante ya no la buscaba, ya tenía otras víctimas, ya no la buscaba, y la muchacha nos dijo que su vida no valía nada porque el tratante no la buscaba. Porque sentía esa necesidad de seguir siendo explotada. En cuentas ya dejó eso, pero ya nos enteramos que buscó otra persona que le está haciendo lo mismo. Al final de cuentas le da dinero a la persona, entonces como que viven ya en ese nivel. ¿Hay apoyo de médico psicológico en estos casos que provee el gobierno para estas chicas que quedaron? Sí, el problema es que a veces ya no quieren ir. No quieren estar yendo, pero sí, eso, de hecho, de inicio, de emergencia, se les da un apoyo psicológico, se ocupan, comida, lo que tiene que dar, y después unas terapias para ellos. Y si se van de la ciudad, nosotros damos un oficio y le damos sus copias para que cuando llegue a la ciudad, a la destino, hable con el Ministerio Público para que le den atención psicológica en atención a víctimas. Pero pocas son las que lo buscan. ¿Es difícil reintegrarse de parte de ellas a la sociedad nuevamente? Sí, de hecho, hemos tenido víctimas que ya llegan allá a su domicilio y después se regresan, porque con lo que ganan allá, dicen, gano 600 pesos en el sur, tengo un hijo y no me alcanza, mejor vengo aquí y vuelvo, como dice, a lugares a trabajar donde van a pagar mucho más, con un servicio sexual casi gana lo que gana todo el mes, toda la semana, entonces mejor se regresa a trabajar en eso. Ahora, siempre que hablamos de trata, pensamos inmediatamente en mujeres. ¿Qué hay de los hombres? Yo no conozco en Tijuana hombres, debe haber en el internet, seguramente en las redes, pero físicamente parados en la zona no. Y yo no sé que estén en bares tampoco. En la zona de tolerancia, no, yo no sé si... Debe haber, yo no conozco ese mundo de hombres en prostitución, pero debe de haber, porque una ciudad tan cosmopolita como Tijuana y con todas las fantasías sexuales que debe haber aquí, pues debe haber seguramente un segmento de mercado que está ahí presente, como sucede en muchas ciudades hoy, ¿no? Sí, pero también quiero enfatizar que me parece muy bien lo que hace el licenciado, pero también es cierto que la ley ha sido insuficiente para castigar el fenómeno de la trata, porque no garantiza la reparación del daño, porque en el caso que tuvimos con el licenciado, que llevamos a una víctima, una amiga mía que es del grupo que nosotros defendemos,
la denuncia salió contraproducente, porque ellos hicieron todo su esfuerzo, pero a la hora que pedimos al licenciado protección para la víctima, como carecen de personal suficiente, pues de modo que le pusieron policía para que la cuidara. Claro. Entonces, como no hubo protección de la víctima meses después fue golpeada, suponemos que por los proxenetas, estamos seguros que así fue, y la pusieron en tan grave riesgo a su integridad que el mensaje que envió a un grupo importante... Es ya no denunciar. Exactamente, pues un grupo importante de la zona que la conocen y que nos conocemos, dijeron, no vamos a denunciar, pues si no hay una protección. Entonces la ley todavía requiere más afinarse, pero además fiscalías como las que dirige el licenciado requieren de mucho más apoyo porque no hay una protección, queda en la total indefensión, y en ese caso al proxeneta finalmente no se le castigó. Vino un abogado desde Tlaxcala a hablar con el licenciado. El proxeneta me habló por teléfono, no para amenazarme, para decirme que cómo era posible que lo estuvieran denunciando, pero la mujer quedó en la total indefensión, Entonces todavía falta mucho, ¿no?, para la protección. No se le reparó el daño y la repetición del daño tampoco. Entonces todavía falta mucho, y apoyos económicos sobre todo. ¿Estos grupos organizados son capaces de amenazar a la autoridad? Claro. Hasta el momento yo no he tenido ninguna amenaza. Creo que no tenemos contacto con ellos. Porque nosotros ya lo mandamos al juez, no se entera, a final de cuentas. En esa ocasión sí se enteró, pero nosotros mandamos la orden de aprehensión al juez y ya llega a otro nivel. ¿Recibiste amenazas o...? No, porque como yo le comentaba al inicio antes de entrar al programa, que como antropólogo social y muy interesado en el fenómeno del trabajo sexual, pues he tenido la oportunidad de conocer a los padrotes. Entonces yo los conozco. No conozco un mundo de padrotes, pero conozco un grupo de ellos, de varios pueblos del sur, que me han permitido, como antropólogo social, conocer ese mundo a través de múltiples pláticas y tomar notas, porque ellos saben que yo no los voy a denunciar, que mi interés en ese momento en particular pues es el del antropólogo que está estudiando como un fenómeno social, como un el fenómeno, para poder entenderlo mejor. No, a mí no me han amenazado, absolutamente para nada. Ahora, el modo de operación de aquellas chicas que vienen del sur, inclusive de otros países, llegan aquí a la frontera, ¿cómo es que logran cruzar al destino final, que es Estados Unidos? Pues muy simple, pues contratan a polleros, y polleros que se las llevan al destino donde quieren que vayan. Hay una cantidad que va a Nueva York, van a Atlanta, Las Vegas, Los Ángeles. No, pues se contratan a polleros. Los polleros, como todos los polleros, pues llevan a clientela, no preguntan si la clientela es terrorista o es... Sí. Ellos simplemente cruzan, que es su trabajo, cruzar gente. Pero contratan a polleros y se las llevan a las muchachas a donde van destinadas. El problema es que cuando ya llegan a Nueva York, por ejemplo, ahí el fenómeno es distinto, porque ahí no van a trabajar generalmente a las calles. Como la prostitución está prohibida en Estados Unidos, trabajan en departamentos. Y allí cobran, bueno, les dan a las muchachas $33 por cada cliente que tienen, pero están trabajando 12 horas diarias en una jornada agotadora, y claro, ganan mucho dinero, que es un atractivo muy importante para ellas, pero mucho dinero que después va a dar a manos del proxeneta, y ellas se quedan con una cantidad mínima. Y a costas también de la salud. Porque son ahí, pero como yo he platicado con ellas cuando ya están allá y nos hablamos por teléfono, porque siempre les pedimos que por favor nos digan cómo les está yendo, me dicen, Víctor, no es como en Tijuana, son generalmente las que están en prostitución callejera por las zonas de donde vienen mujeres muy conservadoras, tradicionales y católicas, y la relación sexual siempre será en las mismas posiciones, de manera muy conservadora, pero cuando están allá se ven obligadas a hacer todo tipo de relaciones de las que no estaban acostumbradas. Así que es de alguna manera un poco más segura aquí en Tijuana. Bueno, aquí tienen un poquito más de libertad, para allá están encerradas y muy controladas. En departamento las llevan, las traen, viven en departamento, las llevan al departamento donde van a trabajar. Sí, es otro mundo, es de una sobreexplotación. Es un problema y la pregunta es para los dos, para cerrar, porque está tan interesante que se nos comió el tiempo. Es un problema de gobierno, es decir, estamos próximos a estrenar gobierno nuevo. ¿Será que hay que implementar otros sistemas? ¿Será que hay que ajustar la ley en este sentido? ¿Cómo ven la llegada de un nuevo gobierno en este sentido? ¿Puede cambiar la cosa o no es cuestión de que un gobierno diga sí o no? ¿O seguimos o...? Pues ajustar la ley, sí. Nosotros como operadores de la ley nos damos cuenta que hay varios errores.
No está todo mal, claro, pero hay varios errores que sí nos dificulta para los procesos, definitivamente. Del nuevo gobierno, yo no he escuchado que hayan hablado del tema de trata hasta el momento. No se toca. No sé, hay que darles tiempo, todavía, como les dicen, ¿no? Todavía no llegan y vamos a decirles que por qué no lo han hecho. Vamos a darle tiempo, pero sí, yo creo que sí va a ser importante. Un ajuste en la ley definitivamente. y que se encargue más de esto. Sí, porque la ley que se promulgó en el 2012, que ya tiene 6 años, no termina de aplicarse plenamente los mecanismos de la ley en todo el país. Y es un asunto de derechos humanos que, como dije al principio, hay que combatir las causas que provocan ese fenómeno. Y mientras esas causas no se combatan, pues seguiremos teniendo los efectos acá, que es los que el licenciado trata, ¿no? Y los que uno estudia, ¿no? De hecho, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasil, se llama Brasil Verde, y es lo que comenta el licenciado, que el país también permitió que las gentes fueran vulnerables por todas esas cuestiones de información, estudios, y castigó al país, a final de cuentas, a Brasil. Y como usted dice, no se puede pedir ahora, porque todavía ni siquiera son gobierno, pero se han tocado ya varios temas. Ese tema todavía no lo escuché. Yo no lo he escuchado. Claro, pero vamos, esperemos que la cosa se mejore. Y bueno, les agradezco infinitamente a los dos y como ven, el tiempo se fue volando. Mucha información. Sí, nos faltó tiempo, la verdad. Claro que nos falta tiempo. Cuando el tema es interesante y tenemos dos expositores de calidad, siempre pasa lo mismo, pero quedamos abiertos para otro programa, compañera. Así es, esperemos que, bueno, ya estuvieron aquí hace 2 años, esperemos que en 2 años regresen y que nos den números un poco más alentadores. O menos, quizás cuando ya este gobierno nuevo esté en acción y veamos que hay cambios o ajustes, como usted decía, pues ya de nuevo los invitamos. Y bueno, mientras tanto también nosotros, señor Ciccone, trabajar desde nuestra trinchera en la prevención también, concientización. Pues sí, de alguna manera este programa pone su granito de arena, es 1 hora hablando sobre el tema y ojalá nos sigan el paso otros programas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la mucho gusto. Gracias a los dos, muy buenas noches. ¿Despedimos? Despedimos, muy buenas noches y esperemos que usted en casa haya disfrutado tanto como nosotros este programa que como siempre tratamos de poner sobre la mesa temas de su interés. Los esperamos en la próxima emisión de Sobre la Mesa. Que pasen muy buenas noches.